Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy les hablaré acerca de mi actividad de evaluación del primer parcial de la sesión 4 de filosofía. Yo soy Severino Villalobos Leslie Mariana del grupo 602, en el cual mi institución es Conalep Venustiano Carranza 2. Comenzaré a hablarles sobre la filosofía antigua. Esta surge aproximadamente en el siglo IV a.C., en lo que actualmente se conoce como Turquía. Estos filósofos buscaban el elemento esencial del universo, estaban en busca de ella, así como también reflexionaban a partir de la naturaleza. A continuación, les mostraré algunos filósofos más importantes de esta época. Todo surge con Tales de Mileto. Él intentó la primera explicación racional hacia distintos fenómenos del mundo que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. Pasó del mito hacia el logos. Él sostuvo que el agua es el origen de todas las cosas que pueden existir, ya que está llena de dioses y tiene vida propia, y él lo considera como un elemento primordial. Tiempo más tarde llega Anaxímenes de Mileto. Él nos ofrece una explicación acerca de lo que hoy en día se conoce como la condensación y la rarefacción, es decir, en la forma en la que se construyen y se crean, o se forman, más bien dicho, las nubes. Más tarde llega Pitágoras. Él fue un filósofo y matemático griego, considerado como el primer matemático puro. Él es el fundador de la hermandad pitagórica. Él le interesaba la medicina, la cosmología, así como la filosofía, la ética y la política, entre muchísimas más disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto a Platón como a Aristóteles. Básicamente él desarrolló la matemática y la sofía racional en Occidente. Por tal razón, Pitágoras se le conoce con la frase de el orden de los factores no altera el producto. Como bien sabemos, eso es muy fundamental en las matemáticas. Luego llega Demócrito, o mejor conocido como Milesio. Él colocó los primeros principios a lo lleno y a lo vacío. Él decía que el ser son los átomos. Estos son infinitos, solo se diferencian por su orden, figura y posición. Él ya comenzaba a percibir que los átomos se mueven en el espacio. A continuación, hablaré un poco sobre los padres de la filosofía. Sócrates. Él identificaba la virtud como el conocimiento. Según Sócrates, bastaba que el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Esta doctrina decía que las malas acciones son producto del desconocimiento y estas no son voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar de una manera correcta y virtuosamente. Incluso él decía que el conocimiento no era algo que se puede aprender, sino es algo que ya está adquirido. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años. Platón participó activamente en la enseñanza de la academia, con diversos temas como filosofía, política, ética, psicología, antropología, entre otras. Finalmente llega Aristóteles. Él está muy influenciado por el pensamiento de Platón, ya que él teoriza la metafísica, donde él argumenta la importancia del ser humano. Además estudia los cambios y sus causas de la física. Su concepto del universo es egocentrista y explica aspectos como el alma, la política y la ética. Con el paso del tiempo llega la filosofía medieval, aproximadamente en los siglos V al XV.
Las características que representan esta época son las siguientes. La primera es que dejan atrás los pensamientos filosóficos griegos y dan paso al poder de la religión. Dios se convierte en el centro de todas las cosas. Por tal razón, creen que Dios crea la naturaleza, el hombre, etc. Así como también dentro de la religión tiene que haber fe y razón para creer que existe un Dios, hay un Dios de por medio. Y desafortunadamente, el pensamiento está controlado por la Iglesia. Tiene como máximos exponentes a San Tomás de Aquino y su frase célebre es: Dios ama todo lo existente. Luego llega San Severino Borecio y su frase célebre es: ¿por qué buscáis la felicidad, oh mortales, fuera de nosotros mismos? El siguiente exponente es San Anselmo y su frase célebre es: por un momento dediqué su tiempo a Dios y descansé un momento en él. Y finalmente llega San Agustín y su frase célebre es: reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Tiempo más tarde llega la filosofía moderna, a partir del siglo XV al siglo XVII. Su máximo representante es René Descartes. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. A continuación, explicaré las características de esta época. Todo comienza cuando las personas se comenzaron a cuestionar todo para poder conocer la verdad a través de la razón con base a la experiencia. A este pensamiento se le llama liberal. De tal forma, de ahí viene la palabra liberalismo. Surge a finales del siglo XVII en Francia el movimiento que gracias a D'Alembert se conoce como la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que tuvo su origen en Europa a finales del siglo XVII y culminó con la Revolución Francesa y Americana. Se caracterizó por una gran intensa actividad en campos como la ciencia, las artes y la política. Francia obtuvo sus máximos exponentes. Empezaré con Montesquieu, quien insistió en la importancia de la división de poderes dentro del gobierno. Rousseau, que estableció la voluntad del pueblo como el más importante para la elección de las autoridades. Así como también Voltaire, que impulsó la tolerancia como factor esencial para la convivencia política. Su frase célebre es la siguiente: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire. Estos exponentes ya mencionados se dieron a conocer junto con Diderot y D'Alembert. ¿Por qué? Porque ellos escribieron la enciclopedia que recopilaba el conjunto de ideas ilustradas en esa época. Inglaterra jugó un papel fundamental en la Ilustración, con aportaciones literarias importantísimas, las cuales se destacan Thomas Hobbes, quien escribió El Leviatán, obra fundamental de política que establece las bases del racionalismo y laicismo político. Adam Smith, quien introdujo el principio de la libertad económica, particularmente en su trabajo La riqueza de las naciones, que dio paso a lo que se conoce como liberalismo económico, que establece que la libertad económica es independiente del poder político. Finalmente, John Locke, que estableció la experiencia como toda fuente de conocimiento humano, por lo que se fortaleció el pensamiento científico, dando paso a nuevos científicos como por ejemplo Galileo Galilei, Isaac Newton, etc. Más tarde llega la filosofía contemporánea, que comprende del siglo XVIII actualmente. A continuación hablaré de sus características más importantes. En la época anterior se dio una nueva clase social, la clase de la burguesía.
¿Y qué es la burguesía? La burguesía se perfilaba como la clase revolucionaria que destituiría los poderes de los reyes, como la monarquía y la iglesia, estableciendo un nuevo orden basado en la libertad y la razón. Por lo que Karl Marx y Friedrich Engels tienen como objetivo el derrocamiento del Estado burgués para instaurar la dictadura del proletariado, que establecen que el curso de la historia debe de culminar en un sistema de propiedad común e igualdad entre todos los hombres. Finalmente, Friedrich Nietzsche realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la deconstrucción de los conceptos que la integran, basada en un análisis de las actitudes morales, tanto positivas como negativas, hacia la vida. Tiene como obras sobre la voluntad y mentira. La otra es la voluntad de poder y finalmente Nietzsche contra Wagner.